Pero Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo, los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. ¿Ah? Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién? ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Ah, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. Jesús se hizo carne, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene de malo que estando tú en tu carne también seas hijo de Dios? Si eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Siendo hombres, ahora somos partícipes de la naturaleza ¿qué? Divina. Nacimos de nuevo. Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice, porque ustedes son casa de Dios. Dios mora en nosotros. Ojo pues. Bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos aquí una vez más para continuar con el tema que está relacionado con el consulado de Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México y todos los consulados que se han corrompido en el extranjero, en especial en Estados Unidos de Norteamérica, que se han involucrado con la mafia y con el crimen organizado? Estos consulados se han destacado por ser enemigos acérrimos de Dios y de los cristianos, pastores, maestros, evangelistas o sacerdote que predica fielmente la Escritura. ¿Por qué razón se han vuelto enemigos acérrimos? Porque ellos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, practica una religión que se llama la religión del crimen organizado, y esta religión tiene lazos íntimos con la religión del crimen organizado o la religión satanista del país de Brasil. Me refiero a la Iglesia Universal o la secta Pare de Sufrir. Y estas personas se caracterizan por hacer negocio con la fe, por practicar el lavado de cerebro, de tal manera que cada servicio, cada culto,
ellos tienen unos sobrecitos especiales. Entonces, todas las personas que se reúnen en el templo de la secta Pare de Sufrir, es la religión satanista del crimen organizado de Secretaría de Relaciones de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación también. Entonces, se caracterizan ellos por tener sobres especiales. Si las personas tienen algún dolor de cabeza, alguna enfermedad o alguna plaga, dice que llenes el sobrecito y en cuanto más grande sea la ofrenda que tú ofreces en el altar aparentemente para Dios o el Dios que ellos adoran, así de magnífica es la oración que hace el ministro. Entonces, todas las peticiones y necesidades que tú tienes en esa secta, tú compras la bendición, compras la salvación de tu familia. Si tú le das una buena ofrenda al ministro de la iglesia, él ora para que tu familia se salve. Si tú estás enfermo, tienes que depositar una buena cantidad de dinero en el sobre. Cada vez que pides, depositas dinero. No hay servicio que no piden dinero, que no depositan, para que tú puedas recibir tu sanidad. Entonces, como los cristianos verdaderos de sana doctrina, que denunciamos la apostasía, la corrupción, las indulgencias, que le enseñamos a la gente que Jesucristo no vino a vender los milagros, que Jesucristo no vino a hacer negocio con la fe, que Jesucristo cuando andaba en Jerusalén, Él oraba por la gente, sanaba enfermos, sanaba ciegos, sanaba cojos, paralíticos, expulsaba demonios y no cobraba, todo lo hacía por amor, simplemente decía, vete y no peques más. Entonces resulta, el tema que estamos desarrollando es la religión del crimen organizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México. Está basado en el libro de Edir Macedo, Secretos y Misterios del Alma. Este es uno de los libros de texto de la secta Pare de Sufrir y se le atribuye a Edir Macedo, quien es un bestseller con más de 50 títulos publicados y millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Su trabajo para difundir la palabra de Dios, dicen ellos, a través de la obra misionera comenzó en la década de los 70 y le dio origen a la Iglesia Universal, que se esparció por todo el mundo y hoy está presente en más de 130 países, incluyendo el país de México. Entonces, esta religión del crimen organizado, la Iglesia Universal o la secta Pare de Sufrir, de Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, dice que si usted necesita ayuda, no duden en asistir a este lugar que está en la Avenida Revolución número 253, Colonia Tacubaya. O puede comunicarse vía telefónica o WhatsApp al 5555743266. Se encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en otros medios de comunicación. O sea que han invadido las redes sociales. Ahora, en la página número 38, dice de la siguiente manera el libro de texto. El ser humano es el único en la creación, el legítimo representante de Dios en la tierra. O sea que ya no es el Espíritu Santo el representante de Dios en la tierra, sino que es el hombre. Por eso el Todopoderoso compartió con él atributos preciosos, como la sabiduría, la inteligencia y los talentos. En la página número 39, dice de la siguiente manera, esas personas dejan de ser dependientes de terceros y de las circunstancias para vivir satisfechas. Es decir, el hombre es autosuficiente. Son realizadas porque viven como copias de Dios. En este mundo y todo lo que hacen tiene como objetivo glorificarlo. Entonces, como el ser humano es único en la creación de Dios, es un legítimo representante de Dios en la tierra. Y en segundo lugar, el hombre
es tan realizado que vive como una copia de Dios en este mundo y todo lo que hace es como objetivo glorificarlo. Entonces, en este libro de textos, Secretos y Misterios del Alma, coloca al hombre como un representante de Dios en la tierra. Entonces, nosotros representamos a Dios en un nivel muy exaltado. Entiendo que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no me voy a adelantar, y que el hombre es la parte más importante de la creación porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el máximo representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, porque Jesucristo se fue y dijo, voy, pero no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Entonces, el que viene, el Paracletos, es el representante de Dios en la tierra y el ayudador de la creación de Dios, que es el hombre. Y el hombre no es copia de Dios, no es copiado de Dios porque, por ejemplo, si yo fotocopio la portada de este libro, va a salir una copia igual. No habrá ninguna diferencia. Si copio las letras y el color igual, será una copia o una réplica de lo mismo que se encuentra aquí. No habría ninguna diferencia. Cuando dice la secta Pare de Sufrir, que se encuentra en la avenida Revolución de la colonia Tacubaya, que es la religión del crimen organizado de Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, cuando dice que el hombre es una copia de Dios, está diciendo que el hombre es una réplica de Dios. En otras palabras, es otro Dios aparte del verdadero Dios, que tiene la misma impartición o las mismas cualidades del Dios del cielo. Entonces, ya no tenemos a un Dios, sino que tenemos una réplica o muchas réplicas de un Dios. Entonces, está un Dios en el cielo y hay una gran cantidad de dioses en la tierra. Esto fue lo que enseñó Cash Luna hace algún tiempo. Si dice, ¿cómo se llama Papá Dios? Papá Dios se llama Jehová. ¿Y tú quién eres? Jehová Junior. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres Junior. Eso no existe en la revelación divina. No existen las réplicas de Dios, ni las copias de Dios, porque Dios... Pero Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. ¿Ah? Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién?
¿Y entonces qué sos? Ah, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. ¿Jesús se hizo carne, sí o no? Entonces, ¿qué tiene de malo que estando tú en tu carne también seas hijo de Dios? Si eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Siendo hombres, ahora somos partícipes de la naturaleza, ¿qué? Divina. Nacimos de nuevo, Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice, porque ustedes son casa de Dios. Dios mora en nosotros. Ojo pues. Dijo, yo soy Dios y no conozco a ninguno. No hay otro fuerte, no hay más Dios más que yo. Yo soy vuestro Dios. El Señor les dejó bien claro en la revelación del Antiguo Testamento que solamente Él es Dios y que el hombre no es réplica o copia de Dios. Y los hombres, como el antiguo rey de Babilonia, el antiguo rey de Tiro y cerca del área de Sidón, fueron reprendidos por eso, porque le dice, por cuanto tú eres hombre y no Dios, serás derribado por tierra. Entonces, esta secta tiene un concepto muy elevado de sí mismo, de tal manera que la soberbia de su religión, del crimen organizado, los ha llevado a creerse dioses ellos mismos. Y la religión de ellas se coloca por encima de las demás, colocándose por encima de Dios y todo lo que se llama Dios, y se establece como objeto de culto para rendir adoración a un Dios que les otorga el privilegio de ser réplica de Dios o ser dioses en la tierra. Esa es la razón que esas personas tienen una gran malignidad en su corazón y una altitud de soberbia en sus corazones, arrogantes y rebeldes contra Dios, que buscan pisotear, desanimar y apagar cualquier verdadero ministro, y siempre buscan contrarrestar la verdadera enseñanza, la sana doctrina, buscan apagar, enfriar y desanimar, encarcelar o, si es posible, matar a los que predican el verdadero evangelio, para que solamente el evangelio corrupto del crimen organizado, de la secta Pare de Sufrir, de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, surja por todo el mundo. Entonces, de acuerdo con lo que nosotros acabamos de leer, estamos entendiendo que el espíritu que se mueve en la religión del crimen organizado, de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México y de la secta Pare de Sufrir en la colonia Tacubaya, Avenida Revolución, es el espíritu del mismo anticristo. No adoran a Jesús, no adoran a Dios, sino que adoran al mismo diablo, adoran al mismo demonio y no son verdaderos siervos de Jesucristo. ¿Cómo lo puedo probar? ¿Por qué odian tanto a Dios? ¿Por qué odian tanto a los verdaderos siervos de Dios que predican la sana doctrina y deciden secuestrar mujeres, secuestrar niños, secuestrar personas, y deciden desaparecer personas sin razón y sin causa, solamente por enseñarle a la gente a vivir bien y a no hacer negocio con la fe? Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, nos dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y no dice que es una copia ni es igual a Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26. Espero no se mueva. Muy bien. Vamos a tener que hacer algo para que no se nos mueva. Bueno, vamos a hacer esto. Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 27. Vamos a leerlo. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No dice, y copió Dios al hombre de Dios. Ni dice que Dios lo hizo igual. Ni dice que el hombre es otro Dios, una réplica de Dios. No. Dice que el hombre es una creación. Imagen y semejanza. O sea que Dios creó al hombre a una semejanza parecida con lo que es Dios, pero no es una réplica de Dios, sino que es un ser creado. El hombre es una criatura creado por Dios a su imagen y semejanza, pero no dice que es una copia o es una réplica. Cuando este hombre, Edir Macedo, y la secta Pare de Sufrir, la religión del crimen organizado de relaciones exteriores en el área de Tacubaya, cuando dice que el hombre es una copia de Dios, está difamando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Dice segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, y segunda carta de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios dijo en el principio que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, entonces el que está hablando aquí no es Dios, es un hombre lleno de soberbia que se cree la réplica de Dios o una copia de Dios en la tierra. Y eso habla de un hombre poseído por el espíritu del demonio bestia anticristo y bestia falso profeta. Le está enseñando a la gente que puedes llegar a ser una réplica de Dios, que puedes llegar a ser otro Dios en la tierra, igual a Dios. Eso no existe, no concuerda. Nosotros somos creación de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros somos carne y hueso. Nosotros no somos un espíritu completamente. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero somos tripartitos. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Dios es espíritu. Es verdad que Jesucristo vino en forma de hombre, pero antes de que viniera Cristo no existía la carne en su ser. Entonces, Dios es espíritu. Él es único en su clase, sus atributos son únicos. Nosotros necesitamos a Dios, somos seres humanos, carnales, pecadores, que necesitamos a nuestro Redentor, a nuestro Creador para ser salvos. No, por más que quieramos, no podemos igualar a Dios. Si fuéramos réplicas de Dios, hablaríamos una palabra y seríamos todopoderosos igual Dios. Eso no existe. Ahora, en segundo lugar, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que los cristianos en la revelación del Nuevo Testamento no somos copias de Dios, sino que somos criaturas de Dios. Por ejemplo, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice de la siguiente manera, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que en la revelación del Nuevo Testamento, las personas que reconocían a Cristo, se entregaban a Cristo o eran cristianos verdaderos, no pasaban a ser copias de Dios ni réplicas de Dios, sino que pasaban a ser nuevas criaturas, es decir, una nueva creación en Dios o una nueva creación en Cristo. Entonces nosotros pasamos de ser esas criaturas que no tienen una relación con Dios, que están muertas en sus delitos y pecados. Al entregarnos a Cristo pasamos a ser criaturas nuevas en Cristo, regenerados, restaurados por la gracia de Cristo, por la sangre de Jesús, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo por el nuevo nacimiento, porque nacemos espiritualmente por el Espíritu de Dios aceptando a Cristo. Entonces, ni aún los cristianos del Nuevo Testamento
se atrevieron a decir que eran copias de Dios o réplicas de Dios, lo cual nos habla de la humildad, del reconocimiento, de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, por medio de la regeneración del Espíritu en el nuevo nacimiento. Entonces, los cristianos, el apóstol Pablo, con toda su sabiduría y todo el poder y la autoridad que le dio Dios y las obras milagrosas que realizó, entonces el apóstol Pablo no se creía Dios cuando se entregó a Cristo, sino que él mismo dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, nos habla que el hombre que se va a manifestar en los últimos días, que es el inicuo o el anticristo, dice que se cree Dios, está lleno de soberbia. Segunda carta de San Pablo a Tesalónica, capítulo 2, verso 3 al 4. Dice de la siguiente manera. Segunda carta de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sí? La gran rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, es decir, en la casa de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando se manifieste el famoso anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice que se va a levantar lleno de soberbia y de arrogancia y tendrá un espíritu religioso, que él mismo entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y pedirá que se le rinda culto u adoración. Actualmente estamos viendo un precumplimiento en la secta Pare de Sufrir de la Avenida Revolución, Colonia Tacubaya, que es la religión del crimen organizado de relaciones exteriores de la Ciudad de México. Estamos viendo cómo los líderes de esa secta del Consulado Mexicano de la Ciudad de México, en esa área de la Ciudad de México, en la Colonia Tacubaya, esa gente religiosa, por cierto, las mujeres y los hombres que trabajan en relaciones exteriores se congregan en esa iglesia, entonces tienen un alto concepto espiritual muy elevado de sí mismos, tanto que se meten a un templo y lo proclaman templo de Dios, y cuando ellos mismos se creen réplicas o copias de Dios, son tan arrogantes y tan soberbios que se fabricaron un Dios a sí mismos y rinden culto y adoración a un espíritu que no es más y nada menos que no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu del demonio, bestia anticristo y bestia falso profeta. Y ese espíritu se opone abiertamente al verdadero Dios y se coloca por encima del verdadero Dios para pedir culto y adoración a él mismo, llevando a la gente a tener creencias falsas y doctrinas erróneas, de tal manera que les enseña a ese demonio o ese espíritu a creerse réplicas y copias de Dios. Ahora, tenemos otro. Entonces, ese espíritu es rebelde contra Dios y es un oponente contra el verdadero Espíritu Santo. Por esa razón, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, con su secta, con su religión de crimen organizado, se oponen a los verdaderos cristianos, se oponen a los que predican el Evangelio por amor, por gracia, por gratitud a Dios, que le enseñan a la gente a vivir bien, a no hacer males, que le enseñan a la gente que solo Dios es el único verdadero, nosotros somos criaturas, que le enseñan a la gente a no hacer un negocio con la fe, a no pisotear la sangre de Cristo, a no vender las bendiciones ni los milagros. Y si la gente les quiere dar algo a los verdaderos hijos de Dios, que lo den de corazón,
mas no sacarles dinero cada vez que van a orar por ellos. Una petición, una necesidad, no. Entonces, son rebeldes abiertos contra Dios y traficantes de la fe. Y tienen los templos, por ejemplo, el templo de Avenida Revolución, Colonia Tacubaya, es un centro de distribución de marihuana, es un centro de distribución de cocaína, es un centro de distribución de piedra, de cristal, es un centro de prostitución, porque las mujeres que se congregan ahí son prostitutas del crimen organizado, con excepción de algún inocente que pueda haber, y también tienen gatilleros, pistoleros, secuestradores y asesinos a sueldo dentro de la iglesia universal o la secta Pare de Sufrir en la colonia Tacubaya, Avenida Revolución, que es la religión del crimen organizado, de relaciones exteriores, o la religión de la bestia anticristo y la bestia falso profeta. No tiene nada que ver con Jesús y se oponen contra Dios y contra los verdaderos siervos de Dios, y esa es la razón que persiguieron a mi esposa Patricia Ríos López, a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. y a mi persona Miguel Arroyo, y decidieron secuestrar a mi familia, ocultarla de mí, porque supuestamente ellos son los que tienen el poder en el gobierno de México. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 6, nos habla que el anticristo es adorado porque se cree Dios. Ese es el demonio que se va a manifestar en los últimos días. Apocalipsis 13, verso 1 al 6. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 hasta el 18 nos habla de las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Pero vamos a ver sus cualidades. Apocalipsis 13, del 1 al 6 nada más. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Nos habla en el verso 1 del surgimiento del imperio de la bestia anticristo, representado en los cuernos y en las cabezas. En el verso 2 nos habla de que es semejante al leopardo, habla de Grecia, de lo rápido o la velocidad que tiene, o la rapidez que tiene para conquistar las mentes y los corazones de los hombres de la tierra. Sus pies como de oso nos habla de su ferocidad y su capacidad de destruir, y su boca como boca de león también nos habla de la soberbia, o lo identifica con la soberbia de los reyes de Babilonia. Entonces, es ágil y rápido para llevar a cabo su propósito, es altamente destructivo y venenoso, y al mismo tiempo su boca está llena de soberbia. Entonces, ese espíritu de soberbia, de arrogancia, de malignidad, es el que opera en la secta Pare de Sufrir de Avenida Revolución, Colonia Tacubaya, y es la religión del crimen organizado de relaciones exteriores en la Ciudad de México. Dice, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Entonces, el dragón, en Apocalipsis 12:9, dice que el dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, esa religión del crimen organizado no es empoderada por Dios, y no es Dios quien hace los milagros con ellos, sino que es el diablo quien empodera a esos ministros, que no son nada más y nada menos que satanistas del crimen organizado de relaciones exteriores, y tienen la capacidad de hacer señales y tienen la capacidad de hacer milagros. Y el diablo, el dragón, es el que les da poder y autoridad de hacer muchas cosas. Pero recuerde, Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, he aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades, y el infierno no prevalece contra la verdadera iglesia. En el verso 3
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, es un espíritu arrogante y blasfemo, y dice que ese espíritu no enseña a adorar al verdadero Dios, sino que adoran al diablo, al dragón, y el mismo hombre que predica la religión del crimen organizado también es adorado. Lo miran como un hombre muy espiritual, muy elevado, solamente es el ungido, solamente él tiene el poder, y cuando habla en blasfemias contra Dios, diciendo que el hombre es una copia, o es una réplica, o es otro Dios en la tierra. De esta manera, en el libro Secretos y Misterios del Alma, es un libro de texto de la secta Pare de Sufrir, o la Iglesia Universal, la religión del crimen organizado, de Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, Avenida Revolución, Colonia Tacubaya. Estas personas no predican al verdadero Jesús, no predican al verdadero Espíritu Santo, sino que predican a otro espíritu. El espíritu del demonio, bestia anticristo, bestia falso profeta, y es una religión de satanistas que adoran al mismo diablo que estuvieron adorando en el carnaval de Brasil. Entonces, esta religión le enseña a la gente a ser arrogantes y soberbios, a creerse copias o réplicas de Dios aquí en la tierra. Y su propósito es ser una mafia del crimen organizado, contrarrestar el verdadero evangelio y atacar y perseguir a los verdaderos siervos de Dios que enseñamos a no hacer negocio con la fe, a realizar secuestros de mujeres, secuestros de niños, secuestros de personas, y a tratar de apagar y detener cualquier ministro que se atreve a hablar el verdadero evangelio. Esta es la razón que la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México se levantó contra mi esposa, Patricia Ríos López, contra Miguel Arroyo Ruiz Jr. y contra mi persona, para causarnos daño, para querernos silenciar, callar, para querer detener nuestro ministerio y nuestro mensaje. Pero le hacemos saber esto. Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, Presidencia Municipal del Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su administración, y Fiscalía. ¿Ustedes creen que porque tienen autoridad en el gobierno, ustedes creen que porque ustedes tienen influencias en diferentes partes del mundo, son ricos, millonarios, pueden hacer muchas cosas, ustedes creen que tienen derecho a destruir a la gente de Dios y a secuestrar a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Arroyo Ruiz Jr. y a mi persona, que no tenemos nada que ver con el crimen organizado? ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar callado? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no nos va a defender? ¿Ustedes creen que porque ustedes hacen esos actos delictivos, nosotros vamos a tener miedo y a temblar ante ustedes? Yo te voy a decir una cosa, Andrés Manuel López Obrador, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación y Fiscalía de México. A mí el que me manda y me gobierna se llama Jesús. A mí no me gobiernan los payasos como ustedes. Y no necesito el permiso de ustedes, porque estaba escuchando que tienen que pedirle permiso. ¿Quién les dijo a ustedes eso? Cuando Jesús nos llama y nos unge, Jesús nos dice: ven y predica mi palabra. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice, el presidente dice vaya, no dice Secretaría de Relaciones dice vaya, no dice Secretaría de Relaciones dice vaya, no. Jesús dice: enseñan todas las cosas que les he enseñado. Y todas las cosas se encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quiénes son ustedes para decirnos a los ministros de Dios qué debemos de predicar y qué no debemos de predicar? Ustedes a mí no me dan órdenes.
cuando se trata de Dios. No necesito su aprobación ni su desaprobación, ni la firma de payasos como ustedes para predicar el Evangelio. Jesús me ungió, me llamó, me dotó, me dio el don. Y yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios antes que de los hombres. ¿Quiénes son ustedes para decirnos a nosotros lo que tenemos que predicar? ¿Quiénes son ustedes para decirnos lo que tenemos que hacer? Ustedes son los payasos del gobierno, hagan sus payasadas. Y para hacerles saber una cosa, aquí, adentro de la República Mexicana, hago lo que quiero, vivo como quiero, trabajo decentemente, me gano el pan de cada día con mis manos, hablo la palabra de Dios a la hora que quiero, cuando quiero, como quiero, y ustedes no son más que unos payasos. ¿Entienden eso? Ninguno de ustedes a mí me va a decir qué predicar, qué no predicar. Si les gusta bien y si no les gusta también, ese no es mi problema, ese es su problema. Así que yo les dije, o entregan a mi esposa y a mi hijo, esposa Patricia López, o a mi hijo Miguel Arroyo Jr., o los dejan salir de esa prisión donde ustedes los tienen secuestrados, o me voy a encargar día tras día de sacar a luz su crimen organizado. Día tras día, toda la República Mexicana y las naciones del mundo entero se van a enterar de todo su crimen organizado. Para mí es un placer seguir partiéndoles la cara, demostrándoles, enseñándoles que ninguno de ustedes, por más que se opongan, por más que se rebelen, jamás podrán detener. El único que me puede detener es Dios. Y Él no me va a detener porque Él me ungió, me llamó y me dijo, ven y predica mi palabra. Habrá luchas, habrá pruebas, pero he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No necesito de payasos como ustedes para hacer la voluntad de Dios. ¿En eso? Entonces, de esta manera, concluimos este mensaje. Señor Jesús, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesucristo. Y amado oyente que me escuches, si te gusta lo que predico, bien, y si no te gusta, ese no es mi problema, es tu problema. Pero te voy a decir una cosa. Búscate una iglesia de sana doctrina, donde prediquen a Jesús por amor, donde no te enseñen a hacer negocio con la fe, y donde te enseñen todo el evangelio, donde prediquen la palabra de Dios tal cual es, y que denuncien pecado, corrupción, apostasía, y le enseñen que Jesucristo y la sangre de Jesús no están a la venta. Jesús no vino para que hiciéramos negocio con Él, como Judas Iscariote lo negoció con el crimen organizado del Sanedrín y lo vendió por 30 piezas de plata. El evangelio se predica por amor. Si quieres comer, si quieres tener muebles, algo en tu casa, vete a trabajar. Dios te dio 2 manos buenas para que te ganes el pan de cada día y ganes dinero. Y en tu tiempo libre, predica. No seas perezoso, predica y trabaja. Entonces, de esta manera, hermanos, el verdadero Jesús no tiene nada que ver con la religión del crimen organizado de pare de sufrir de relaciones exteriores de la Ciudad de México. De esta manera, gracias a Dios por todo, Dios me les bendiga y hasta la próxima, con otro tema acerca del crimen organizado de relaciones exteriores de la Ciudad de México.